¿Qué sucede cuando una potencia emergente amenaza con reemplazar a la potencia dominante? ¿Estamos destinados a repetir los mismos conflictos? Tucídides lo observó hace más de 2000 años en la guerra del Peloponeso y desde entonces su advertencia sigue resonando como un eco de tiempos lejanos. ¿Quieren saber más? Entonces acompáñenme a ver de qué va el asunto. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. La historia parece repetir una y otra vez el mismo patrón. Cuando una potencia crece, otra siente miedo de perder su lugar. Ese miedo casi siempre acaba en conflicto. Y hoy nos preguntamos, ¿estamos destinados a caer de nuevo en esa trampa o podemos aprender a romper el ciclo del miedo y del poder? Tucídides fue un historiador y militar ateniense que vivió en el siglo V antes de nuestra era. Testigo de una de las guerras más largas y devastadoras de la antigüedad, dedicó su vida a narrar con precisión y profundidad la guerra del Peloponeso, el conflicto que enfrentó a Atenas y a Esparta durante casi 3 décadas. Su obra no fue escrita como un simple registro de batallas, sino como un intento de comprender las causas más profundas de los acontecimientos, buscando patrones en el comportamiento humano y en la dinámica del poder. Por eso, más de 2000 años después, sus palabras siguen siendo citadas y estudiadas, no como un relato lejano del pasado, sino como una advertencia vigente. Ahora bien, la guerra del Peloponeso nació del choque entre dos ciudades-estados que representaban visiones opuestas del mundo. Por un lado, Atenas era el símbolo del crecimiento, de la innovación, de un poder naval que se expandía con rapidez, que irradiaba influencia cultural y política más allá de sus fronteras. Esparta, por su parte, representaba la tradición, la disciplina militar y el dominio terrestre. Durante años convivieron una tensa alianza, tan así que fueron aliados en la guerra contra los persas, las guerras médicas. Pero el ascenso ateniense comenzó a despertar el temor de los espartanos. Cada triunfo naval, cada alianza conseguida, cada muestra del esplendor ateniense se convertía en una sombra de amenaza sobre la hegemonía de Esparta. Fue entonces cuando Tucídides dejó escrita la frase que resume no solo aquel conflicto, sino un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia. Fue el ascenso de Atenas y el temor que inspiró en Esparta lo que hizo inevitable la guerra. Esa sentencia condensa la esencia de lo que hoy conocemos como la trampa de Tucídides, la idea de que cuando una potencia emergente amenaza con reemplazar a la potencia dominante de turno, el miedo y la desconfianza conducen a un enfrentamiento casi imposible de evitar. Este concepto fue recuperado en tiempos modernos y popularizado por el historiador y politólogo Graham Allison en su libro Destinados a la Guerra. Allí estudió 16 casos en los últimos 5 siglos en los que una potencia emergente desafió a otra establecida. Y el resultado es revelador. En 12 de estos casos, el desenlace fue la guerra. En los 4 restantes, el conflicto pudo evitarse, pero siempre a costa de enormes tensiones y transformaciones en el orden mundial. Lo interesante es que la trampa de Tucídides no describe una ley rígida, sino una tendencia. No nos dice que la guerra sea inevitable, sino que el riesgo de caer en ellas es altísimo cuando el miedo se convierte en motor de la política. Por eso, el concepto se ha vuelto tan relevante en la actualidad, porque nos recuerda que los grandes conflictos no nacen de un día para otro, sino de una acumulación de desconfianza, de carreras por el poder, de pequeños gestos que en apariencia no significan nada, pero que van preparando el terreno para el choque. La historia moderna nos ofrece múltiples ejemplos de cómo este patrón descrito por Tucídides ha reaparecido una y otra vez. Uno de los más claros ocurrió a comienzos del siglo XX, cuando Alemania emergió como una potencia industrial y militar en rápido crecimiento. Como bien sabemos, durante gran parte del siglo XIX, el Reino Unido había disfrutado de una posición privilegiada como el poder hegemónico en el mundo,
dueño de un vasto imperio y de la flota naval más formidable de su tiempo. Pero a medida que Alemania consolidaba su industria, ampliaba su ejército y comenzaba a competir en influencia global, Londres sintió que su supremacía estaba en riesgo. El resultado fue una espiral de tensiones, alianzas militares rígidas y una carrera armamentista que desembocó en la Primera Guerra Mundial. Un conflicto devastador que transformó para siempre el mapa político de Europa. Un caso similar se dio en el Pacífico a mediados del siglo XX. Japón, que durante siglos había estado relativamente aislado, experimentó una modernización fulgurante que lo convirtió en una potencia económica y militar de gran alcance. Su ascenso chocó frontalmente con los intereses de Estados Unidos, la potencia establecida en la región. Es así que la competencia por recursos, territorios y control estratégico llevó a una escalada que desembocó en el ataque a Pearl Harbor en 1941 y finalmente en la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y de nuevo, la dinámica fue la misma. Una potencia en ascenso despierta el temor de la potencia dominante y ese temor hace que el choque se vuelva casi inevitable. Sin embargo, como hemos dicho, la trampa de Tucídides no siempre ha terminado en guerra. El ejemplo más notable es la Guerra Fría. Como bien sabemos, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas representaban no solo modelos políticos y económicos distintos, sino visiones opuestas de cómo debía organizarse el mundo. La rivalidad fue total. Armas nucleares, carreras espaciales, espionaje, conflictos indirectos en todos los continentes. Durante décadas, la humanidad vivió bajo la amenaza constante de una guerra que habría significado, sin lugar a dudas, la aniquilación entre los dos bandos. Pero este enfrentamiento nunca llegó de manera directa. Lo que evitó la guerra no fue la confianza, sino el miedo compartido a la destrucción mutua asegurada. En esa paradoja se encontró la clave para escapar de la trampa. El temor no se tradujo en agresión abierta, sino en un frágil equilibrio que, aunque inestable, permitió que el conflicto más temido de la historia permaneciera contenido. Pero hoy, cuando miramos el tablero mundial, la advertencia de Tucídides parece cobrar una nueva vida. Sí, señor. Durante más de un siglo, Estados Unidos ha ocupado el lugar de potencia dominante, líder económico, militar, tecnológico y con una influencia cultural que se extiende por cada rincón del planeta. Pero en las últimas décadas China ha emergido con una fuerza imparable. Su crecimiento económico ha sido vertiginoso, sacando a millones de personas de la pobreza y transformando al país en la segunda economía del mundo. Su ambición tecnológica, su modernización militar y su creciente influencia política y cultural han despertado en Washington un eco de preocupación muy similar al que Esparta sintió ante el ascenso de Atenas. La historia siempre se repite, ¿no? Cada encuentro entre estas dos potencias está marcado por la tensión. En el terreno económico se han enfrentado una guerra comercial que no solo impone aranceles, sino que refleja un pulso más profundo por el control de los mercados globales. En la esfera tecnológica, la competencia es feroz. La inteligencia artificial, las telecomunicaciones y sobre todo la producción de microchips se han convertido en campos de batalla invisibles donde se juega el futuro. En lo militar, el mar de la China Meridional se ha convertido en un tablero estratégico, con maniobras, bases e incidentes que aumentan el riesgo de un choque accidental. Muchos analistas ven en esta relación China-Estados Unidos el ejemplo más claro de una nueva trampa de Tucídides. Estados Unidos observa con recelo el crecimiento de China y se pregunta si podrá mantener su liderazgo sin recurrir a la confrontación. China, por su parte, percibe las restricciones y sanciones como intentos de frenar su desarrollo, lo que refuerza su determinación de seguir avanzando. Así, el círculo del miedo y la desconfianza comienza a cerrarse, tal como lo describió Tucídides hace más de 2000 años. Pero a diferencia de Esparta y Atenas, hoy vivimos en un mundo interconectado. Estados Unidos y China no solo compiten, también dependen profundamente
el uno del otro. Sus economías están entrelazadas en un nivel sin precedentes. Sus empresas colaboran, sus sociedades se influyen mutuamente. Esa interdependencia es al mismo tiempo una garantía y un riesgo. Puede ser la fuerza que los obligue a cooperar o la trampa que, en el caso de una ruptura, arrastre al resto del mundo a una crisis sin precedentes. Además, la trampa de Tucídides no solo ocurre entre naciones, también está presente en forma silenciosa en la vida de cada uno de nosotros. Se manifiesta cada vez que alguien nuevo llega a un espacio y empieza a destacar, generando en quienes antes tenían el control la sensación de que están perdiendo su lugar. Ese miedo, si no se maneja adecuadamente, se convierte en hostilidad, en resistencia, en un conflicto que podría haberse evitado. Imagínense ustedes un ambiente de trabajo. Durante años, una persona X ha sido la referencia, la voz respetada, el eje en torno al cual gira el equipo. De pronto, alguien joven entra con ideas frescas, energía renovada y una manera distinta de hacer las cosas. Lo natural sería ver en esa persona un aliado, alguien que complementa y enriquece el grupo. Pero lo que suele aparecer primero es el miedo. Miedo a ser reemplazado, miedo a perder reconocimiento, miedo a que el brillo del otro opaque el propio. Ese miedo, igual que en Esparta frente a Atenas, puede llevar a la confrontación, a sabotajes, a un ambiente tóxico, donde todos terminan perdiendo. La dinámica también puede darse en grupos de amigos. Cuando uno de los integrantes empieza a sobresalir, a recibir más atención o a cambiar su rumbo hacia algo más grande, los demás pueden reaccionar con celos, con críticas o con una silenciosa distancia. En lugar de celebrar el crecimiento del otro, lo ven como una amenaza. Así, la amistad, que debería ser un espacio de apoyo, se convierte en un campo de batalla emocional. Lo mismo sucede en la familia, donde a veces los hijos o hermanos compiten de manera silenciosa por el cariño, el reconocimiento o la validación de los padres. El miedo a ser desplazado puede sembrar resentimientos que duran toda la vida. La enseñanza de la trampa de Tucídides aplicada a lo personal es clara. El éxito del otro no tiene por qué ser nuestra derrota. ¿No les parece? El ascenso de alguien cercano no necesariamente significa nuestra caída. Si respondemos con miedo, caemos en la trampa. Si respondemos con apertura, descubrimos que el crecimiento ajeno también puede impulsarnos. La clave está en transformar la competencia destructiva en colaboración constructiva. De la misma forma en que las naciones deben aprender a convivir en un mundo donde las potencias cambian y se reacomodan, nosotros, en lo personal, debemos aprender a aceptar que el brillo de los demás no apaga nuestra luz. Al contrario, puede ser una oportunidad para crecer juntos, para aprender, para redefinir nuestro papel sin necesidad de destruir al otro. La trampa de Tucídides es, en el fondo, una advertencia que la historia nos grita una y otra vez. Atenas y Esparta, el Reino Unido y Alemania, Japón y Estados Unidos, la Unión Soviética y la potencia norteamericana. Todos ellos nos muestran que cuando una fuerza crece y otra teme perder su lugar, la tentación del conflicto aparece casi de inmediato. La pregunta que sigue abierta es si, con todo lo que hemos aprendido, seremos capaces de evitar caer de nuevo en este abismo. Hoy el mundo observa con atención la relación entre Estados Unidos y China, temiendo que la historia vuelva a repetirse. Pero lo que está en juego no es solo la política global, sino también la posibilidad de demostrar que el ser humano puede superar sus reflejos más antiguos. El miedo es una reacción natural, sí, pero no tiene por qué dictar nuestro destino. El reto está en convertirlo en conciencia, en usarlo como un recordatorio de lo que está en juego y no como un impulso ciego hacia la confrontación. Y más allá de las naciones y sus ejércitos, ese patrón nos habla a cada uno de nosotros en lo cotidiano. Porque también en nuestras vidas caemos en la trampa cuando vemos el ascenso de alguien cercano como una amenaza. En el fondo, la lección de Tucídides es que la verdadera batalla no está en destruir al otro, sino en aprender a convivir con su crecimiento. En descubrir que el éxito ajeno puede ser también parte del nuestro. La historia no está escrita de antemano. La trampa de Tucídides no es un destino inevitable, sino una advertencia. Depende de nosotros
como sociedades y como individuos, elegir si dejamos que el miedo marque el rumbo o si somos capaces de abrir un camino distinto, un camino donde la cooperación sustituya al choque y donde el futuro no sea una repetición de guerras pasadas, sino la construcción de algo nuevo. Quizás el mayor legado de Tucídides no sea la frase de que la guerra era inevitable, sino la posibilidad de que al recordarla decidamos demostrar que estaba equivocado. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regálenme me gusta, comente y compartan. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.